pasado muchas cosas en la semana, han pasado muchas cosas que de repente nos han alegrado, algunas nos han entristecido, algunas nos han puesto muy, muy contentos y otras no tanto. Les comento lo siguiente. La semana pasada tuvimos un mensaje que hablaba acerca de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, de confiar en el Señor, de dejar nuestras cargas en Él. Y te digo una cosa, desde el domingo pasado, gloria a Dios, me ha permitido también descansar, de entregarle más carga al Señor y decir, Señor, es tu obra, no es mi obra, es tu trabajo, no es mi trabajo. Y alabado sea el Señor, porque Dios es bueno y Dios siempre es fiel. Estuve pensando durante la semana acerca de la predicación de la semana pasada y me preguntaba yo lo siguiente, me preguntaba esto, ¿cuál fue el primer mensaje del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, escuchen bien esto, el Señor Jesucristo realizó muchos mensajes, pero la mayoría de sus mensajes fueron individuales. Cuando empezó su ministerio, empezó a platicar, a conversar con gente, con sus futuros discípulos. Habló con sacerdotes, pero realmente su ministerio comenzó con un primer sermón. A este sermón se le llamó el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, que son el Mateo 5, 6 y 7. Son 3 capítulos. Y fíjate lo siguiente. El tema de las bienaventuranzas no son mandamientos para ganarse el cielo. Tampoco es un conjunto de reglas. No. Más que nada es vamos a decirlo así, una constitución establecida por Dios para lo que viene después, el reino de los cielos. Y fíjate lo siguiente, cuando el Señor Jesucristo prepara este sermón, en primer lugar lo hace con una característica muy especial, y es el hecho de que el Señor Jesucristo se dio cuenta de que la gente, y escucha bien esto, la gente que estaba alrededor de Él, la gente que estaba viviendo cerca de Él, estaba en opresión. Y tenía 2 tipos de opresión. La primera fue la que hablamos la semana pasada. ¿Cuál era? La religiosa. Los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos eran los sacerdotes que oprimían al pueblo con sus mandamientos. 613 mandamientos. O sea, cada vez que ellos iban al templo, en vez de salir ellos livianos, contentos y felices, salían amargados. Segundo, tenían otro tipo de opresión. ¿Cuál era? La opresión romana. Ellos eran súbditos o esclavos de Roma. Imagínate lo siguiente, Mateo, ¿qué es lo que era? Era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y los romanos lo que hacían, entrenaban a los judíos para que los judíos cobraran impuestos. Ahora, Mateo, Zaqueo eran cobradores de impuestos que se arrepintieron. Pero fíjate un detalle, el pueblo oprimía al pueblo, o sea, judío oprimía a judío, y la opresión obviamente le traía a ellos cierto tipo de complicaciones, un estrés personal. Todos sabemos lo que es estar oprimido, llámese por una opresión económica, familiar, personal, también de nación, los que vivimos en dictadura, en el caso mío, me acuerdo muy bien que a las 10 de la noche, si tú no estabas en tu casa y te pillaba la policía, te agarraban, te ibas preso y a veces te desaparecían. O no podíamos hacer fiestas y para hacer una fiesta era hasta las 12 de la noche. Por lo tanto, las fiestas comenzaban como a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y ya después todos se iban, hasta las 9 de la noche. Y en cierta forma había una opresión. Y cada uno de nosotros hemos vivido diferentes tipos de opresión en algún momento. Y en este caso, y escucha bien esto, en este caso, la gente que estaba allí, alrededor, observando a Cristo, siente un tipo de opresión. La palabra clave es bienaventuranzas.
que significa Macarios, que significa doblemente feliz. En otras versiones dice 3 veces felices. Pero fíjate un detalle. La palabra Macarios, la palabra más importante que aparece como bienaventurado, se le está diciendo a un pueblo en opresión religiosa y opresión política. La pregunta mía es la siguiente. ¿Crees que era necesario un mensaje de esa envergadura para aquellas personas en ese momento? Era un mensaje contradictorio, porque los sacerdotes oprimían. Nadie les hablaba del amor, de la paz, del perdón. Nadie les hablaba de la gracia, del cariño. Nadie les hablaba de la empatía. Nadie. Por lo tanto, el mensaje de Cristo era un mensaje revolucionario que iba en contra de todas las cosas que en ese momento estaban sucediendo. Ahora, el mensaje de Cristo también tenía otra característica. Era completamente diferente porque el mundo dice felices aquellos que tienen dinero, felices aquellos que tienen propiedades, felices aquellos que son fuertes. Jesús da vuelta a la tortilla y dice no. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados todos aquellos que tienen una necesidad. Por lo tanto, el primer mensaje que el Señor Jesucristo entrega es un mensaje interno. Y fíjate Mateo capítulo 5, 1 y 2, lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El texto indica efectivamente que este mensaje era, número 1, solamente para sus discípulos. Era solamente para ellos. Pero escucha, la primera frase me llama la atención porque dice, viendo la multitud. El Señor Jesucristo se puso en un lugar, en un monte, y vio la multitud. Esa palabra que dice vio, indica que Él examinó a la gente, examinó los corazones de las personas, y Él veía la opresión que ellos estaban teniendo. Ahora, el enfoque del Sermón del Monte tiene un tremendo valor porque, como te dije anteriormente, es un mensaje revolucionario. Y hay 3 implicaciones claves que te quiero presentar. Número 1, el Sermón del Monte es una instrucción de casa. Jesús no está predicando un mensaje evangelístico de salvación a los inconversos, no está condenando a la gente, no está haciendo milagros. Él está hablando a la gente que necesitan una constitución interna. Necesitan ellos vivir su vida no de acuerdo a reglas, normas, sino en base a una libertad que ellos hasta ese momento no conocían. Segundo, el verdadero descanso requiere intimidad y separación. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Fue a un monte, se separó, esperó y oró y miró la necesidad de la gente. Quiero hacerte una consulta. ¿Te has dado cuenta tú que el Señor Jesucristo, cuando Él estaba cansado o cuando quería estar con su Padre, qué es lo que hacía Él? Se iba a un monte. Se iba a un monte. Todos nosotros, como le dije la semana pasada, necesitamos un lugar de descanso. Todos nosotros necesitamos un lugar donde poder desahogar nuestras penas. Todos nosotros necesitamos un lugar donde podemos orar. ¿Se acuerdan de la película que salió hace años, muchos años atrás, acerca de la oración? ¿Cómo se llamaba? Cuarto de Guerra. ¿Qué era lo que hacía fuerte a esa mujer? Era su cuarto de guerra. ¿Qué era su cuarto de guerra? Era un closet con una silla donde ella se podía sentar o arrodillar a orar. Todos nosotros necesitamos esa intimidad. Y el Señor Jesucristo se separó, se apartó
y observó la necesidad de aquellas personas. Y en tercer lugar, los discípulos como el puente para la multitud. ¿Sabes tú quiénes transmitieron ese mensaje? Ese mensaje lo transmitieron luego los discípulos. Por eso se hizo conocido. Los discípulos, ¿sabes cómo estaban? Estaban como una esponja. Están como cuando ustedes escuchan algo que les, ¡pum!, vuela la cabeza. ¡Wow! Así estaban ellos. Y ellos comenzaron a transmitir un mensaje. Y en cuarto lugar, un lugar escogido. Una montaña en Galilea. No era... El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Él no tenía un púlpito como este para predicar. Él no tenía un streaming para poder predicar como lo estamos haciendo en este momento a través de YouTube. Él no tenía un lugar físico tan bonito como este. Estaba en un monte y el lugar escogido para predicar era un monte. Y querido, querida, el lugar que escogió el Señor Jesucristo para esa primera predicación fue el lugar que trascendió hasta el día de hoy. La condición del corazón ciudadano. Para entrar en el descanso y en el reino de Dios, el ser humano debe vaciarse a sí mismo. Escucha lo que dice Mateo 5, 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabes? Me llama la atención esto. La predicación del Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo comienza? Comienza con bendiciones. Comienza con bendiciones. De hecho, si tú buscas en el inglés, la palabra bienaventurado no es bienaventurado. ¿Cuál es? Blessed. Es bendecido. No es en español, es diferente. Es bienaventurado. Porque obviamente, gracias a Dios, el lenguaje que tenemos, la lengua española, es mucho más amplia. No quiero decir que es mejor, pero es mucho más amplia. Por lo tanto, dice bienaventurados, bien bendecidos. Quiero hablarte de algo que me llamó la atención y que esta semana me hizo así, un cortocircuito. Escucha esto. En el Antiguo Testamento, el último libro de la Biblia fue el libro de Malaquías. ¿Ustedes saben dónde está Malaquías? Antes de Mateo. Ahí está Malaquías. Y fíjate un detalle, te lo voy a presentar. Antes de eso. Hechos capítulo 3, versículo 26. Mira lo que dice. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió, ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Desde el momento que nace el Señor Jesucristo, nosotros, no sé cómo dirán en sus países, pero nosotros decimos viene con la marraqueta debajo del brazo. O sea, viene con la bendición debajo del brazo. Marraqueta es un pan rico, sabroso, maravilloso, crujiente, delicioso. ¿Ya? Viene con la marraqueta debajo del brazo. Señor Jesucristo, ¿qué pasó cuando nació? ¿Qué pasó con él? Fue bendecido con buenos padres. Fue bendecido con oro, incienso y mirra. Fue bendecido con padres que lo guiaron. Y fue bendecido en su juventud y en su adultez. Fíjate un pequeño detalle. El Señor Jesucristo, ¿cuándo condenó a alguien? Solamente una vez, a Judas. Pero escúchate esto. El Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, termina con una triste historia. Termina con una maldición. Mira, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío
el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. ¿Con qué? Así termina el Antiguo Testamento. Termina con una maldición sobre los hijos, sobre los padres y sobre la tierra. Escúchate esto. Desde que se escribió el libro de Malaquías hasta que Cristo nació, pasaron 400 años. Escúchate esto. En esos 400 años nacieron los religiosos, los fariseos, los saduceos y los escribas. En 400 años crearon una religión. 400 años donde simplemente Dios no habló con su pueblo. Dios no habló con Israel. 400 años donde el pueblo fue oprimido por el pueblo romano. Escúchate esto. Luego nace ¿quién? Juan el Bautista. Se reconoce como Juan el Bautista, como el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Era una bendición? ¿Sí o no? No, era una condenación. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista continuó con las malas noticias. Y el primer mensaje que el Señor Jesucristo entrega rompe eso y dejó la maldición que se había instaurado en el Antiguo Testamento y la quebró. Y dijo en aquel momento, ¿qué dijo? Bienaventurados. El primer sermón de Cristo tiene que ver con una bendición. Y ¿saben lo que esta semana yo he estado pensando mucho? Sobre todo por lo que pasó la semana pasada, en el sermón de la semana pasada, y tiene que ver con esto. Escucha esto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la mala costumbre, los creyentes, de amargarle la vida a los demás? Criticando, juzgando, hablando mal, diciendo cosas que no deberían ser, oprimiendo a otra gente, criticando a otra gente. Y es triste cuando la iglesia se convierte en un montón de reglas que uno tiene que cumplir, siendo que la primera cosa que el Señor Jesucristo hizo fue bendecir, porque vio a un pueblo oprimido políticamente y religiosamente. Nuestro deber como hijos de Dios, ¿cuál debería ser? ¿Oprimir a la gente? ¿Condenar a la gente? ¿Mandar al infierno a la gente? ¿Decirle lo mal que son, que se están portando? ¿O bendecir a la gente? Y ese cambio de mentalidad marca la diferencia. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No es una pobreza material, sino es el reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. Él es el que dice, no tengo nada que ofrecerte, Señor, pero como cantábamos recién, Dios, te necesito. Mi buen Señor, mi Salvador, Dios, yo que dice, te necesito. Mi bancarrota espiritual. Y es triste, pero triste, cuando nosotros nos dedicamos simplemente a juzgar. El Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los rotos de espíritu, bienaventurados aquellos que la están pasando mal. Todo el que tiene un corazón pobre, que se siente un mendigo, insuficiente, pequeño, debería depender más de la persona de Dios. Y quiero que sepas esto, querido.
nosotros necesitamos depender de Dios. Cada día debemos presentarnos y decirle, Señor, yo delante de ti, sin ti nada soy. ¿Te acuerdas del rey Nabucodonosor? Allá en Babilonia, allá en el rancho grande, allá donde vivía. ¿Te acuerdas lo que instaló? Una estatua gigante para que todo el mundo le adorara. ¿Qué sucedió? Dios lo humilló. Todos aquellos que han intentado colocar su nombre, que han intentado presentarse como la gran cosa, terminan humillados delante de Dios. Humillados. Y quiero decirte lo siguiente. Ninguno de nuestros nombres debería estar delante de la persona de Dios. Hay una canción que mi hijo y yo cantamos todo el tiempo que andamos en el carro que se llama Dios toma mi show. Dios toma mi show, de Toby Mac. Y te digo una cosa, es poderosa la canción porque dice, no importa lo que yo haga, este es tu show, tómalo, tómalo. Toma mi música, mis dones, mis talentos. Toma todo lo que tengo, todo lo que soy y tómalo, porque todo es tuyo. Querido, bienvenido al club de los pobres de espíritu. Sofonías 3:12 dice esto: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará ¿en quién? En el nombre de Jehová. Y dejaré de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Quién es ese pueblo humilde y pobre? El pueblo al que le predicó Cristo en aquel momento en el Sermón del Monte y el pueblo que está escuchando el día de hoy el mismo Sermón del Monte. Nosotros somos. Y quiero enseñarte esto. De todo corazón, mantente humilde y pobre delante de Dios. ¿Por qué? Porque más le vas a necesitar. No te vas a enorgullecer. Todo aquel que pone su corazón en las riquezas de este mundo, tristemente, pone sus riquezas en algo que es temporal. Filipenses 4:12, ¿cómo deberíamos vivir? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. El pobre en espíritu sabe lo que es tener riqueza y sabe lo que es tener necesidad. Está dispuesto a bendecir cuando tiene y a rogarle a Dios cuando no tiene. El pobre de espíritu es aquel que ha perdido toda la confianza en su propia justicia y en su fuerza y reconoce que depende totalmente de la persona de Cristo. Nosotros debemos reconocer que necesitamos esa dependencia como un niño requiere a su papá. Y quiero invitarte a esto, quiero invitarte a que tengas ese corazón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es llanto de autocompasión, no es como mi culpa, es toda mi culpa. No es eso, sino el dolor propio del pecado por la condición rota de este mundo. Bienaventurados los que lloran. 2 Corintios 7:10 dice así: porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. Hay dos tristezas. Una, que nos arrepentimos por los pecados. Me arrepiento de haber pecado. Me arrepiento de ver a mi hermano que ha caído, que está mal y que quiero levantarlo. Te digo, una de las cosas más tristes que me tocó ver en la iglesia años atrás. Yo tengo una foto que de repente la publico en mi Facebook, que es cuando me bauticé. Me bauticé el 1 de diciembre del año 1984. Era chiquitito así, morenito, carboncito. ¿Ah? Y
En ese momento nos bautizamos 4 personas. La hermana Olga, el hermano David, yo y la esposa del hermano David, que no me acuerdo el nombre de ella en este momento, nos bautizamos. Y el hermano David se parecía a Popeye. ¿Ustedes conocen a Popeye? Era igualito, le faltaba la pipa. Igualito. Yo lo miraba y le decía, Popeye. El hermano David tenía un problema. El viejito caía constantemente al litro, ¿ya? Y cada vez que caían en el tema del alcohol, lloraba, se arrepentía y sufría. Toda su vida fue alcohólico, era un viejito. Pero a él le encantaba estar en la iglesia. Le encantaba. Y un día llegó medio, así como que entre Elcar y Goshen, así andaba. Y recuerdo muy bien estas palabras, que en su momento, con 14 años, 15 años, no las entendí y que hasta el día de hoy no las comparto. Pero el pastor llegó, se paró, no, estaba parado, el pastor llegó, fue a la banca y lo echó. Nunca más vuelvas. Contamina nuestra congregación. A los par de años después, el hermano David murió. ¿Adivinen de qué murió? No del corazón, tuvo un ataque. No murió de cirrosis. Juzgando, ven, ese parcito juzgando, cirrosis. No murió el corazón. Fíjense una cosa, la esposa que se había bautizado con nosotros le pidió al pastor, ¿acaso podía hacer el servicio? Adivinen lo que hizo el pastor. No fue. ¿Estamos nosotros dispuestos a ponerle más cargas a la gente? ¿A juzgar a la gente? ¿A tratar mal a la gente? Oye, nos vamos a sorprender cuando estemos en el cielo. Capaz que el hermano David allá esté trabajando ya, preparando el vino por la Santa Cena. Digo yo. Pero ¿me entiende la idea? Bienaventurados los que lloran. ¿Qué debió hacer mi pastor en ese momento? Tomar al hermano David, sé que no está en su día, lo quiero, lo amo, lo respeto. Váyase a la casita, cuando esté mejor vuelva. No fue así. Bienaventurados los que lloran es cuando yo lloro por mi pecado. Yo lloro por el pecado del que está, de mi hermano, y yo lloro por el pecado que está pasando en el mundo. Soy sensible, soy empático. La tristeza del penitente que se lamenta por sus pecados, que peca y dice, Señor, la regué otra vez. La tristeza santa que se lamenta por los pecados ajenos. Y la tristeza de aquellos que se suelen por las aflicciones de los otros. Y quiero decirte esto, yo he estado en una cantidad de funerales y de repente mira, te voy a contarte una historia que me pasó con Pastor Bloyet. Creo que la conté alguna vez, estábamos Pastor Bloyet y yo, y hubo un homicidio acá en Elcar. Raro que pasen cosas así acá en Elcar. Pero yo no tenía idea a dónde me había metido, pero pasó esto. Llega Pastor Bloy y me dice, young man, porque me decía young man, en ese tiempo, hace años atrás. Vamos a ir a predicar a un lugar donde hay latinos, pero hay que predicar en inglés, pero quiero ir contigo.
Me dijeron que predicaba en inglés. ¿Y quién es la persona? ¿Te acuerdas del tiroteo que hubo allí en tal lugar? Sí. ¿Del delincuente que mataron? Sí, ahí vamos a ir. Inocente yo, fui con él, estábamos ahí. Y en ese momento nos dimos cuenta dónde nos habíamos metido. En la funeraria estaba el altar de la Santa Muerte, delante del ataúd. Había unos señores vestidos de negro, pelones, grandotes, vestidos de negro. Mujeres también, así, vestidas de negro, así, bien, con mala cara, así, enojados. Y yo entro y me queda mirando el pastor, me dice, ¿dónde nos metimos? Nos metimos en un lugar que no es tan santo, le digo. Pero vamos a predicar el Evangelio. ¿Saben lo que hizo el pastor Bloye en ese día? Les predicó del amor de Dios a cada uno de ellos. Y que Dios los ama con amor eterno. ¿Sabes cómo salimos de allí? Todos esos pelones rudos que estaban ahí. Gracias, pastor, por ese mensaje tan bonito. Te pregunto, ¿estamos para juzgar a la gente? Bienaventurados los que lloran. Cuando estés en una situación así, sé empático, llora con la persona. Llora con la persona. Ellos recibirán consolación. Mira esto. Esto me llamó la atención. Me voló la cabeza. Lucas 16:25 dice así. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también, ¿qué? Males. Pero ahora este es consolado aquí. ¿Y tú qué dices? Atormentado. ¿La historia de quién? El rico y Lázaro. El rico tenía todas las riquezas, ¿dónde? En el mundo. Lázaro comía lo que caía de la mesa del rico. Los dos mueren. Uno va para arriba, otro va para abajo. El que va para abajo le dice, Señor, déjame avisarle a mi familia de que esto es real. Pero ¿dónde Lázaro fue consolado? ¿En la tierra? No, en el seno de Abraham. Mira, aquí esto es lo que me voló la cabeza. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios, ¿qué dice? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuándo vamos a ser consolados? ¿Cuándo el padre que perdió a su hijo de 10 o 12 años o de 5 años va a ser consolado? En el cielo. En el cielo. Ahí va a ser consolado. Bienaventurados. ¿Sabes que a veces nuestra consolación no va a llegar acá? Eso es lo que te quiero decir. Nuestra consolación va a llegar en el cielo. ¿Y quieres que te diga algo? Si me das a escoger, prefiero la del cielo. Salmo 12, 126, versículos 5 y 6. Mira lo que dice. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas. Querido, querida, quiero decirte esto con mucho cariño, con mucho amor.
Si en este momento estás viviendo dolor, estás viviendo angustia, estás viviendo desesperación, si te cuesta dormir, si te cuesta dejar de llorar, quiero decirte esto con mucho amor. El Señor es tu consuelo. Y como dice ahí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué lindo, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el griego la palabra mansedumbre es poder bajo control. Es como cuando se doma un caballo salvaje. No es cobardía, es someter nuestra voluntad a la voluntad del Dios. Es como tener un buey tierno. La palabra manso, en griego para manso, es la que se refiere como praos. Yo les puedo confesar algo y yo sé que no va a salir de acá, porque yo sé que ninguno de ustedes es chismoso, que ninguno de ustedes le va a contar a nadie, pero yo soy el tipo menos manso de la tierra. Aunque usted me ve así, tranquilito, chiquitito, no, soy cosa seria, soy dinamita pura. Créame. Tengo una mala costumbre, que es cuando yo conduzco. Y cuando veo que alguien se me atraviesa o de repente se me pasa y vamos manejando en la carretera 70 millas por hora y de repente, ¿qué es lo que hace? Se frena y empieza a 60. Y yo voy, lo paso, lo miro y digo, chino tenía que ser. Afroamericano tenía que ser. Mexicano tenía que ser. Lo miro así. Tengo esa mala costumbre. El tipo menos manso del mundo. Pero adivinen qué. Creé un monstruo. El otro día manejando a mi hijo en la carretera, de repente se pasa una persona, le frena en el frente. Mi hijo pasa, dice, mujer tenía que ser, y maquillándose. Y yo lo quedo mirando y digo, he creado un monstruo. Manso. ¿Qué significa? Poder bajo control. Que cuando venga la furia, la rabia, me sé controlar. Tengo el poder para hacerlo, pero no lo voy a hacer. Yo sé que esto no va a salir de acá, esto va a quedar entre nosotros, ¿ok? No significa debilidad, sino significa fuerza bajo control. En el griego clásico, praus se utilizaba para describir a un caballo salvaje que había sido domado. El caballo no perdía su fuerza, su brío, ni su energía, pero seguía siendo un animal poderoso, pero ahora estaba completamente sometido ¿a qué? A la voluntad del jinete. El bálsamo justo, ni mucho ni poco. Mira, esta es una frase que dijo Aristóteles, un sabio filósofo. Decía así, o definía la mansedumbre de esta forma. Es como el término medio saludable entre dos extremos. La ira excesiva explota por todo y la incapacidad de sentir indignación, la total apatía. Es tener el control propio para enojarse en el momento correcto, por la razón correcta y con la intensidad correcta. ¿Quién hizo eso? ¿Quién se enojó de forma correcta? A ver. ¿Cuándo? Cuando Jesús, cuando estaba en el templo, ira o enojo, ¿qué? Bajo control. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo?
ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Ira bajo control. No significa que yo me voy a sacar el cinturón ahora y empezar a darle a todos ustedes. No significa eso. Eso lo hizo Cristo solamente. Pero eso es lo que está diciendo. Es la conexión exacta con el yugo de Jesús. Esta es exactamente la misma palabra que Jesús usó en Mateo 11:29, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, praus, tengo todo el poder, tengo toda la fuerza, pero soy manso y humilde de corazón. Tito 3:2, mira lo que dice. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando que toda mansedumbre para con todos los hombres. Los que pueden aguantar una provocación, o sea, los que pueden aguantar que un chinito se le cruce en el camino y que no diga, sí, no tenía que ser. ¿Me entiende la idea? Nosotros debemos escoger realmente dónde y cómo enojarnos y con quién enojarnos y cómo hacerlo. Hacerlo con control. No dejar el desastre total. No. Esos mansos y apacibles son presentados como felices incluso en este mundo. Son felices porque son como Cristo, el manso y humilde de corazón. Son felices porque tienen el mayor consuelo. Es más pacífico, es más amigable. Felices porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bendición, ¿qué es lo que significa? Dice que los mansos heredarán la tierra, mientras que los soberbios envían almas al infierno. Escúchate esto. Esto es otra cosa que también me voló la cabeza esta semana. Escúchalo. Atento. ¿Recuerdas tú que te dije que los fariseos y los escribas y todos los sacerdotes le ponían carga a la gente? ¿Te acuerdas que te dije eso? Ok. ¿Qué es lo que hacían ellos con la gente? La condenaban. Condenaban a la gente. ¿Qué es lo que hacían ellos? Los cargaban con peso religioso. ¿Qué es lo que hacían? Le decían, ustedes no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Escúchate esto. Cuando el Señor Jesucristo les dice, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra, es aquella gente que acepta ¿qué? El mensaje de Cristo. ¿Quiénes aceptan el mensaje de Cristo? Los que han creído en Cristo. Para poder aceptar el mensaje de Cristo, ¿qué es lo que hay que ser? Manso y humilde. Una persona que no es mansa y humilde no acepta el mensaje de Cristo porque es orgulloso. Mira lo que hacían los fariseos. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces, ¿qué dice? Más hijo del infierno que vosotros. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo en buen español? Le hace más malo que el mismo malo. El chapo queda chico al lado de esto. O sea, lo empoderan para que sean peores. Por eso les dice, ustedes andan buscando gente para hacer hijos del infierno. Un prosélito es alguien convertido a una causa. Y los fariseos se esforzaban para ganar a otros para su sistema legalista. Sin embargo, escucha esto, ellos no podían llevar a las personas a Dios, no podían acercar a las personas a Dios. Al contrario, ¿dónde las llevaban?
al mismo infierno. Al mismo infierno. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿Qué dice? Siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué le dice eso el Señor Jesucristo? Porque en los versículos anteriores habían dicho que el Señor Jesucristo era hijo del diablo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? El sistema religioso en ese momento estaba completamente corrompido. Sigue diciendo, Juan 8:44, vosotros, Mateo 23, Juan 23:33, ahí está. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Se lo está diciendo a los religiosos. Imagínate. Te hago una pregunta. Si el Señor Jesucristo estuviera hablándote hoy el día acá, ¿qué diría de nosotros? ¿Diría generación de víboras? No se muerdan la lengua porque se van a envenenar. ¿O diría, benditos ustedes que son mansos y humildes? ¿Qué es lo que diría? Buena pregunta. Juan 8:44. Mira, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Padre de mentira. Un hijo del diablo es una persona que ha rechazado a Cristo. No es un tipo que ande haciendo cosas terribles, simplemente le rechazó. Pero el sistema en ese momento, lo único que estaba haciendo, estaba mandando a la gente al infierno. Por eso este mensaje es tan importante. Por eso este mensaje es tan esencial para su vida y para mi vida. Entienda usted que Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere libertar. La vida cristiana no es para que usted se llene de reglas. Hace un tiempo atrás me invitaron a una iglesia a predicar. Y tuve que decir que no. Porque te digo una cosa, me pusieron una cantidad de reglas. Número uno, el dress code, cómo debía vestirme. Está bien, yo lo acepto. Si tú me dices que tengo que ir con corbata, voy a ir con corbata, no hay problema. Me dio una lista de mensajes que yo tenía que predicar, me dio una lista del tiempo, me dio un montón de cosas. Y yo le dije, perdona, le dije yo, pero ¿voy a predicar o voy a dar un examen? Y te digo, me sentí triste, porque se pierde la bendición de escuchar a otras personas con otros puntos de vista, con un mensaje diferente. Te digo, a mí me encanta cuando otra persona predica acá, porque yo aprendo de esa persona, porque Dios le habla a esa persona de otra forma. Me encanta. En la semana yo escucho 3 o 4 diferentes predicadores y me encantan. Y a muchos no les gustan, a otros les gustan. A mí me encantan todos. Algo aprendo de ellos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a parecernos a un grupo de fariseos o vamos a amar? ¿Vamos a bendecir como Cristo lo hizo? Te digo algo, nunca voy a echar a una persona porque piense diferente, porque hable diferente, porque vista diferente, aun que sienta diferente. Porque yo lo que creo
es que el Espíritu Santo convence de pecado y de juicio. Yo no te tengo que convencer a ti. Es el Espíritu Santo que te convence a ti de pecado, de justicia y de juicio. Yo no estoy para venderte una historia o un cuento. Yo estoy para contarte lo que, como dice un amigo mío, el pastor Samuel Que, él dice, nosotros somos los carteros, los predicadores. Te entregamos la carta. Tú sabrás lo que haces con esa carta. Y yo te invito a ti a esto. No seamos como los fariseos. No oprimamos al pueblo. No lo oprimamos. Amemos a la gente como viene, como está. El viernes fui a un garage sale acá cerquita y me encontré con una biblioteca cristiana que estaban vendiendo y había un libro que se llama Vine, que es de griego y hebreo y arameo. Y es un libro que yo nunca me pude comprar. Lo tengo en mi computadora ahora, lo tengo con un montón de programas, pero nunca me pude comprar ese libro. Y lo vi y le dije al Señor, dame ese libro, un libro así. Me dice, ¿lo usas? Soy pastor. ¿Y tú? Yo fui misionero. Y te digo una cosa, me compartió algo, pero que me voló la cabeza. Me dice esto, mi esposa hizo un material para las personas después del bautismo. ¿Qué hacer después del bautismo? ¿Cómo involucrarnos en la iglesia? Y yo le digo, muéstrame el material. Me mostró el material, yo le dije, quiero conocer a tu esposa. Quiero que lo traduzcamos al español para poner este material en nuestra iglesia. Y me dice, jamás pensé que algo que hizo mi esposa con tanto cariño iba a llegar a otro idioma. Eso es el Evangelio. Cuando compartimos nuestras necesidades, cuando nos amamos unos a otros, cuando nos apoyamos unos a otros, aunque tengamos diferente lengua, diferente condición social, diferente cultura, aunque el bolsillo sea diferente, eso no importa. Bienaventurado, 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 o sea, bendito, bendito, bendito. Quiero concluir con esto. El llamado a subir al monte. El Señor Jesucristo le dio la vuelta por completo a lo que el mundo y la religión nos ha enseñado. Mientras el sistema nos exige ser fuertes, autosuficientes y acumular riquezas por méritos propios para ser alguien, Cristo sube al monte, sienta a sus discípulos y les abre el corazón con un mensaje de gracia que restaura. Las bienaventuranzas no son una nueva lista de cargas o mandamientos imposibles para ganarnos el cielo. Son la radiografía de un corazón que ha encontrado el descanso absoluto en Dios. El Antiguo Testamento cerró sus páginas con la advertencia de una maldición, pero el primer mensaje público de nuestro Señor Jesucristo abre el Nuevo Testamento con una declaración masiva de bendición. Él vino a bendecirnos y a darnos una felicidad real, una paz interna, macarios, bienaventurados, que no se tambalea por las tormentas de la vida. Yo quiero llevarte a esto. Quiero llevarte y quiero desafiarte esta semana. Esto es una tarea. La próxima vez que predique, yo te voy a preguntar, esta semana, esta es mi tarea para ti. Acércate a una persona y dile así, que tú conozcas, puedo orar por ti. ¿Hay algo en lo que yo te pueda bendecir? Te invito a que lo hagas. ¿Sabes por qué? El primer mensaje de Cristo fue bienaventurados
bendito, bendito, bendito. Salgamos a bendecir. Eso es lo que quiere Dios, que seamos bienaventurados. Amén.